Capítulo 11. Usted no es nacido aún, solo engendrado. El hecho de que somos engendrados ahora. Usted no es nacido aún, solamente engendrado. Somos ya, aunque todavía no nacidos, los hijos engendrados de Dios. Por comparación directa, el embrión impregnado o feto en el vientre en una aspirante a ser madre es ya el hijo de sus padres, aunque todavía no nacido. Así que observe la comparación directa. Dios se está reproduciendo a sí mismo a través de humanos. Él nos dotó con poder de reproducirnos, y la reproducción humana es el tipo exacto de la reproducción espiritual de Dios. Como la reproducción humana representa salvación espiritual. Ahora vea y entienda cómo la reproducción humana representa salvación espiritual. Toda vida humana procede de un huevo diminuto llamado óvulo. Este es producido dentro de la madre humana. Este óvulo tiene aproximadamente el tamaño de una cabeza de alfiler. Dentro de este, al magnificarlo grandemente, puede verse un pequeño núcleo, pero este óvulo tiene una vida muy limitada en sí mismo. Algunos médicos y científicos creen que tiene una vida de solo 24 horas, a menos que se fertilice por medio de un esperma de varón. Sin embargo, vida humana puede ser impartida a este por medio de un espermatozoide producido en el cuerpo del padre humano. El espermatozoide es la célula más pequeña en el cuerpo humano, cerca de un cincuentavo del tamaño del óvulo. El esperma, técnicamente llamado espermatozoide, al entrar en un óvulo, encuentra su camino hacia y se junta con el núcleo. Este imparte vida física humana al óvulo. De otra parte, este todavía no es un ser nacido, solamente ha sido engendrada vida humana. Durante los primeros 4 meses, esto es llamado un embrión. Después de eso, es llamado feto hasta el nacimiento. Esta vida humana comienza muy pequeña, el tamaño de una cabeza de alfiler, y el esperma que lo genera es la más pequeña célula en un cuerpo humano. Una vez engendrado debe ser alimentado y nutrido por medio de comida física de la tierra a través de la madre. A partir de esta nutrición física debe crecer y crecer y crecer hasta suficientemente grande físicamente para ser nacido después de 9 meses. Al tiempo que crece, los órganos físicos y características gradualmente son formados. Pronto una columna dorsal se forma, un corazón se forma y empieza a bombear, otros órganos internos se forman. Luego gradualmente un cuerpo, una cabeza, piernas, brazos. Finalmente empieza cabello a crecer en la cabeza, dedos de manos y pies se desarrollan, aspectos faciales gradualmente se desarrollan. Por 9 meses el feto promedio normal ha crecido hasta un peso aproximadamente de 6 a 9 libras y está listo para ser nacido. Un humano ha de ser engendrado por su padre humano. Para ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios, uno debe primero ser engendrado por el Padre espiritual y omnipotente Dios. La asombrosa comparación. Ahora observe cómo el período de gestación y nacimiento del engendrado humano es pasmosamente idéntico tipo de salvación espiritual al ser nacido de Dios, al recibir vida eterna en el reino de Dios, la familia de Dios dentro de la cual podemos ser nacidos. Cada humano adulto es espiritualmente un huevo u óvulo. En este óvulo espiritual hay un núcleo, la mente humana con su espíritu humano. Este óvulo espiritual tiene un lapso de vida muy limitada en sí mismo, comparado con la vida eterna, un promedio alrededor de 70 años. Pero vida divina e inmortal puede impartirse a este por medio de la introducción del Santo Espíritu que proviene de la propia persona de Dios, el Padre. Este Espíritu Divino de Dios se junta con el núcleo del óvulo humano, que es el espíritu y mente humanas,
y nos imparte también la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Antes de esto hemos tenido solo carnalidad humana o naturaleza humana. De la misma manera que la célula de esperma humano es la más diminuta de todas las células humanas, asimismo muchos nuevos cristianos engendrados comienzan con una medida diminuta del Espíritu Santo y carácter de Dios. Muchos pueden todavía ser al principio cerca del 99.44% carnales. Aparentemente aquellos en la iglesia de Dios en Corinto eran, 1 Corintios 3, 1 al 3. El apóstol Pablo dijo que él todavía tenía que alimentarlos con leche espiritual, no todavía con comida espiritual de adultos. Ciertamente ellos todavía no eran nacidos de nuevo. Ahora bien, asimismo como el esperma del varón físico hace camino hacia y se une con el núcleo en el óvulo, de igual manera el Espíritu de Dios entra y se combina con el espíritu humano y mente. Existe, como lo expliqué antes, un espíritu en el hombre. Este espíritu humano se ha combinado con el cerebro para formar la mente humana. El Espíritu de Dios se une con y es testigo con nuestro espíritu de que somos ahora los hijos de Dios. Romanos 8:16. Y el Espíritu de Dios, ahora combinado con nuestro espíritu humano en nuestra mente, imparte a nuestra mente poder para comprender conocimiento espiritual. 1 Corintios 2:11, el cual la mente carnal no puede discernir. Ahora tenemos la presencia de vida eterna, divinidad de vida, a través del Espíritu de Dios. De igual manera, el embrión humano era una vida humana real, aunque aún en desarrollo. Pero todavía no somos seres de espíritu inmortal, aún no nacidos de Dios. Exacto como el óvulo humano no era aún nacido de sus padres humanos, no herederos ni poseedores aún, sino herederos físicos. Romanos 8:17. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios levantará en la resurrección nuestros cuerpos mortales a inmortalidad por su Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8:11, 1 Corintios 15, versículo 49 a 53. Vemos ahora cómo la asombrosa analogía continúa. Todavía no somos seres divinos nacidos. Todavía no somos compuestos de espíritu, sino de materia física. La vida divina solamente ha sido engendrada. Este carácter divino inicia tan pequeño que es dudoso que mucha evidencia exista, excepto por el brillo de aquel éxtasis de romance espiritual que podamos irradiar en ese primer amor de conversión, hablando espiritualmente. Sin embargo, hasta el grado en que conocimiento y desarrollo de carácter espiritual avanzan, no existe mucho de esto hasta ahora. El embrión espiritual. Por tanto, ahora una vez engendrados espiritualmente, simplemente somos un embrión espiritual. Ahora debemos ser alimentados y nutridos con comida espiritual. Jesús dijo que el hombre no vivirá de pan, comida física, solamente, sino de cada palabra de Dios, comida espiritual. La bebemos de la Biblia. Pero bebemos este conocimiento y carácter espirituales también a través de contacto personal, íntimo y continuo con Dios por medio de oración y a través de compañerismo cristiano con hijos de Dios en su iglesia, y también por medio de continua enseñanza impartida por la iglesia. Ahora, el embrión físico y feto son alimentados físicamente a través de la madre. La iglesia de Dios es llamada Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros. Gálatas 4:26. Observe el paralelo exacto. La iglesia es la madre espiritual de sus miembros. Dios ha establecido sus ministros llamados y elegidos en su iglesia para alimentar el rebaño, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, iglesia de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, hasta un hombre perfecto, hasta la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11 a 13. Es el deber de verdaderos ministros de Cristo, y cuán escaso soy,
proteger los santos engendrados aún no nacidos de falsas doctrinas, de falsos ministros. La madre humana carga su bebé no nacido en la parte de su cuerpo donde puede mejor protegerle de daños físicos, y esa protección es parte de su función, tanto como nutrir al niño no nacido. Aún así, la Iglesia, a través de ministros de Cristo, instruye, enseña, aconseja y protege de daño espiritual a los miembros no nacidos. Cuán maravillosa representación es la reproducción humana de la salvación espiritual. Más a continuación, a medida que el feto físico debe crecer física y suficientemente grande para ser nacido, así el cristiano engendrado debe crecer en gracia y conocimiento de Cristo. Segunda de Pedro 3:18. Debe vencer, debe desarrollarse en carácter espiritual durante su vida con el fin de ser nacido en el reino de Dios. Y como el feto físico desarrolla gradualmente, uno a uno, los órganos físicos, aspectos y características, asimismo el cristiano engendrado debe desarrollar gradual y continuamente el carácter espiritual: amor, fe, paciencia, bondad, dominio propio. Él o ella debe vivir por y ser un hacedor de la palabra de Dios. Debe desarrollar el carácter divino.